Arrancamos entonces con condiciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas y también ángulo entre dos rectas. Bueno, pensemos en esta situación. Tenemos dos rectas en el espacio que están dadas en forma paramétrica. Estamos en esa situación. Entonces, una de las cosas que podríamos tratar de corroborar es, por ejemplo, si esas dos rectas son paralelas. Y la verdad es que es bastante eh, fácil de pensar. Si yo tengo una recta, la llamo R1, y tengo otra recta a la que la llamo R2, de las cuales de las dos rectas conozco un punto de paso de cada una, a este lo llamaré P sub 1. Acá tengo las coordenadas de otro punto de paso de la otra recta, a este puntito lo llamaré P sub 2. Y como tengo de cada recta las componentes de un vector dirección, a este lo llamo U, por ejemplo acá, represento acá U, y después tengo las componentes de un vector dirección de esta otra recta, al que lo llamaré B, supongamos que lo pongo por acá. Bueno, naturalmente que las dos rectas sean paralelas va a tener que ver con que estos dos vectores, U y B, sean paralelos. Entonces, cuando uno se da cuenta que las dos rectas sean paralelas, básicamente lo traslada a que sean paralelos los vectores dirección de cada una de las rectas, pasamos a otra vez el primer tema que abordamos juntos, que fue vectores, en donde para que dos vectores sean paralelos, tiene que existir un número real alfa que haga que uno de esos vectores se pueda escribir como alfa por el otro vector, ¿no? Caemos de nuevo en toda la parte básica conceptual de vectores. Eso es para chequear cuándo dos rectas son paralelas. Ahora, puede pasar que esas dos rectas no sean paralelas, ¿no? Entonces, si R1 no es paralela a R2, o sea, podríamos ponerlo así, no es paralelo a R2, ¿qué situaciones pueden pasar? Pueden pasar dos situaciones que, a diferencia de recta en el plano, no pasaban dos situaciones, pasaba solo, eh, bueno, sí, una, que es esta, ¿no? En el plano, en R2, cuando mi mundo era plano, en este contexto, en esta foto, las dos rectas eran paralelas o tenían puntos en común. Cuando digo tenían puntos en común, puede ser que las dos rectas se cortaran en un único punto o que las dos rectas en realidad se cortaran en infinitos puntos, es decir, que las dos rectas eran exactamente la misma. Bueno, acá en R3, cuando mi mundo, todo esto es estar en R3 ahora, fíjense lo que sucede. Puede pasar que las dos rectas, no siendo paralelas, pueden no cortarse, es decir, que no tienen ningún punto en común. O puede pasar que sí, las dos rectas se corten, que tengan puntos en común. Y en el caso particular, voy a borrar un poquito todo eso, en el caso particular de, acá recuerden, estábamos R1 no paralelo a R2. Ya parto de esta situación. R1 no paralelo a R2. Si además de que las rectas no sean paralelas entre sí, se da que la intersección entre ellas es vacía, es decir, no hay ningún punto en común, a esas rectas se las va a llamar alabeadas y que obviamente son rectas no coplanares. No están en el mismo plano porque si no son paralelas y no tienen ningún punto en común, no están en el mismo plano. Y se las llama particularmente alabeadas. Esa expresión de alabeadas no existía en el mundo de R2, cuando las rectas eran planas. Y también puede pasar que, siendo las rectas no paralelas, al momento de hacer la intersección entre ellas, me encuentre que existe solución en esa intersección. Entonces, si pasa eso, esas rectas se las llama coplanares. Entonces, fíjense, hay un dibujito acá
Cuando las rectas son alabeadas, las rectas no son paralelas, pero no tienen ningún punto en común. Un dibujito aclaratorio de esa situación podría ser este, por ejemplo. A ver, yo tengo estas dos rectas dibujadas. Yo veo ahí las rectas que obviamente paralelas no tienen nada. Pero cuando intento ver si se cruzan, y me puedo como alejar y no veo que estas dos rectas se crucen. Estas dos rectas son alabeadas. Y es más, lo que yo voy a poder encontrar en esa situación son dos planos donde cada uno contiene a una de las rectas en particular y donde sí esos dos planos son paralelos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que sucede cuando las rectas son alabeadas. No tienen ningún punto en común, pero tampoco son paralelas. Situación, tienen cada una de ellas planos que las contienen que pueden ser paralelos entre sí. Esta sería un poco la situación esquemática de rectas alabeadas. Bueno, estando en la situación de R1 y R2 coplanares, uno de los ángulos que forman entre ellas puede ser definido como el ángulo formado por cada uno de los vectores de dirección de ellas, ¿no? Entonces puede pasar, por ejemplo, si yo tengo rectas R1 y R2 coplanares, o sea, situación, tengo R1 por acá, tengo R2 por acá, son coplanares, acá hay un plano que evidentemente las contiene a las dos. Bueno, quiere decir que en este caso si no son paralelas, pero son coplanares, se cortan en este caso en un punto. Cuando hablamos de ángulo entre las mismas, un posible ángulo, por supuesto, puede ser este, o también puede pasar que un posible ángulo sea este. La idea es que si yo quiero calcular alguno de esos dos ángulos, lo que voy a tener que hacer es calcular el ángulo formado por los vectores dirección de cada una de las rectas. Entonces yo tendré de la recta R1 este vector dirección, que lo llamaré U. De la recta R2 tendré este vector dirección. Y encontrar el ángulo entre esos dos vectores es básicamente encontrar, en este caso, el ángulo que yo marqué en rosa, el ángulo agudo. Pero si el ángulo, el vector que me dan de R2 no es este B, sino por ejemplo es este, acá, vector dirección de R2, pero que ahora tiene un sentido contrario al anterior, si esto hubiese sido B, el ángulo entre U y B sería el que está marcado en amarillo. No importa, uno de los dos ya es suficiente para tener información del ángulo formado por las rectas. Si en el ejercicio a mí me piden identificar aquel ángulo que es agudo, puede pasar dos cosas. O le pegué justo en encontrar este, o si encuentro este, ¿qué tengo que hacer para encontrar el otro que es el agudo? Supongamos que encontré el amarillo. ¿Cómo hago para encontrar el rosa? 180 menos ese ángulo. Exacto. Eso, Anto, tal cual. Bien. Y también puede pasar que hablemos de ángulo entre rectas alabeadas. Entonces yo entiendo que las rectas alabeadas, recién dije, son rectas no coplanares y que no tienen ningún punto en común. Pero, si voy de nuevo a el dibujito que teníamos acá, las rectas son alabeadas, no tienen ningún punto en común, están cada una en planos distintos, pero planos entre sí paralelos. Y si yo giro un poco la visión, digo, ah, pero mirándolo así, y yo podría ver acá un ángulo que se forma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para definir ese ángulo, aunque las rectas coplanares no sean? Bueno, fíjense lo que se hace. Si las rectas R1 y R2 son alabeadas, se define como ángulo entre las mismas al ángulo determinado por dos rectas que siendo paralelas a las dadas tienen un punto en común. Vamos al dibujito que va a intentar explicar esa situación. Yo tengo, ¿no? R1 y R2, de las cuales conozco de cada una de ellas un vector dirección.
Y estas son rectas alabeadas, como es el dibujito que hicimos hace un rato. A pesar de que sean alabeadas, porque por lo tanto no son coplanares, podríamos hablar de ángulo entre ellas dos, entendiendo que lo que vamos a hacer es calcular el ángulo entre dos nuevas rectas R1' y R2' que cumplen esta condición. De R2 busco una paralela a ella, a la que voy a llamar R2'. De R1 voy a buscar una paralela a ella, a la que la voy a llamar R1', pero de tal manera que R1' y R2' sí sean coplanares, sí exista un plano que las contenga las dos, que es el planito que está marcado acá en rosa. Y entonces, bueno, es bastante sencillo pensar que si este vector U, perdón, este vector V rojo es paralelo a R2, obviamente también lo puedo representar acá. Y si este vector U es paralelo a R1, también obviamente va a ser paralelo a R1', en azul, acá. Entonces la idea es buscar el ángulo entre esos dos vectores para hablar del ángulo entre las rectas alabeadas. Así que es lo mismo. Voy a tener que buscar igual a los vectores dirección de cada una de las rectas y calcular el ángulo como yo ya sé calcularlo en función de lo que vi en aquel archivo de vectores. ¿Mm? Bien. Particularmente, sí notar que en el caso de que el ángulo en el que forman las dos rectas es de 90 grados o pi sobre 2 radianes, a las rectas se las llama ortogonales y esta va a ser la notación que vamos a usar, lo clásico. Y además lo clásico es, para saber si esas dos rectas son perpendiculares, lo que voy a hacer es ver si son perpendiculares los vectores dirección entre ellas. Y otra vez volvemos, según lo visto en el primer archivo de vectores, corroborar que dos vectores son perpendiculares es básicamente ver que el producto escalar entre los vectores es cero. Yo les voy a proponer, antes de continuar un cachito, ver esta situación. Dice acá, ¿no? Voy a ampliar un poquito. Tengo este ejemplo. Dice, probar que las siguientes rectas son alabeadas. ¿Cómo hago para probar que esas dos rectas son alabeadas? Vamos a hacer esto. Vamos a tener de R1 un puntito P sub 1 que pertenece a la recta R1. ¿Quién es el punto P sub 1? El de coordenadas 2, 1, menos 1. Y de la recta conozco un vector dirección que es el vector 1, perdón, menos 1, 2, 1. Entonces, menos 1, 2, 1. De la recta R2, que conozco, un punto que se llama P sub 2, ¿y quién es? El que tiene coordenadas 1, 2, menos 1. Y conozco un vector dirección de componentes 2, menos 3, menos 4. Bien, primero y principal, si voy a lo que se había visto al principio, primero lo que voy a hacer es descartar que sean paralelas. Entonces, vengo acá y digo, pregunto, ¿no? Esperen que no tengo que escribir con este lápiz, con este. Digo, pregunto, ¿es paralelo a B? Ninguna componente, ni la de U ni la de B, es nula. Entonces, una forma de ver rápidamente si los vectores son paralelos es ver si se cumple la proporcionalidad entre sus componentes. Entonces yo hago menos 1, primera componente de U, dividido 2, que es la primera componente de B. Después hago segunda componente de U, 2, dividido
la segunda componente de b, que es -3, y la verdad es que cuando veo las dos divisiones, esas dos divisiones son distintas. Ni siquiera es que continúo viendo si tercera componente de u dividido tercera componente de b mantiene una proporcionalidad. Si ya estas dos no lo mantienen, esto me dice que u no es paralelo a b. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta R1 no es paralela a la recta R2. Listo. Ya sé que paralelas no son, pero para que sean alabiadas, tengo que mostrar que no tienen un punto en común. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco si es que tiene punto en común y tendría que llegar a la conclusión de que no hay. Y entonces buscar puntos en común es buscar un punto que simultáneamente, yo estoy buscando esto ahora, un punto que simultáneamente su coordenada x y z se tiene que escribir de esta manera para un cierto t, y para el mismo punto se tiene que poder escribir la coordenada x y z de esta forma para un cierto s. Entonces, cuando yo busco R1 intersección R2, lo que estoy buscando es para qué valor de t y para qué valor de s tengo el mismo punto en las rectas. Entonces estoy buscando cuándo 2 menos t es igual a 1 más 2s, cuando 1 más 2t es igual a 2 menos 3s, y estoy buscando cuándo menos 1 más t es igual a menos 1 menos 4s. Entonces es un sistema que tiene tres ecuaciones, donde en realidad tengo solamente dos incógnitas, que son la t y la s. Bueno, cuando hay tanta cantidad de ecuaciones y no tanta cantidad de incógnitas, se suele trabajar con un sistema más chiquito, donde uno va a tratar de encontrar quién es el t, quién es el s, y después tendrá que ver si se verifica la última ecuación, ¿no? Entonces acá lo resuelvo con las herramientas que conozco, al menos hasta el momento. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es de la primera ecuación despejar la variable t, porque es la que quedó acompañada en este caso por un -1. Entonces podría decir 2 menos 1 menos 2s es igual a t. El menos t que estaba del lado de la izquierda lo dejé del lado de la derecha positivo y dejé restando las expresiones 1 y 2s. O sea que de acá t es igual a 1 menos 2s. Con ese valor de t vengo abajo. Entonces cuando vengo acá abajo tengo 1 más 2 por el valor de t, pero que ahora t sé que es 1 menos 2s, igual a 2 menos 3s. Me quedó una sola ecuación donde está la letra s involucrada, así que voy a tener que despejar a la s de acá. Me queda 1 más 2 menos 4s igual a 2 menos 3s. Si no le pifié, este 2 se puede cancelar con este 2 porque están idénticos a cada lado de la igualdad. Entonces me queda que 1 es igual a menos 3s más 4s, o sea, 1 es igual a s. Y si 1 es igual a s, vengo de acá y saco quién es t. T es igual a 1 menos 2 por lo que valga s, que es 1, o sea, menos 1. Me queda t igual a 1. Ese valor de s y ese valor de t son solución del sistema que yo marqué en amarillo. Pero para que sean solución del sistema original que tiene las tres ecuaciones, ¿yo qué tengo que hacer? Reemplazarla en la tercera ecuación que quedó como en espera, y si esa ecuación se satisface, entonces encontré solución. Entonces ahora, esperen que saco esto. Está molestando, que es esto? No sé de qué. Hago esto, bueno, veamos qué sucede al reemplazar
en la tercera ecuación. En la tercera ecuación tengo menos 1 más el valor de t. T me dio 1. Voy a dejar como el espacio acá para ver si pongo igual o pongo distinto. Y del lado de la derecha tengo menos 1, menos 4 por el valor de s. ¿Y ese quién es? 1. Entonces, de acá tengo 0. De esta cuenta tengo menos 5. Y obviamente, estos dos numeritos son distintos. Eso quiere decir que, por lo tanto, cuando hago R1 intersección R2, eso me dio vacío. Entonces, como junto la información ahora de 1, que fue que R1 no era paralela a R2, y de 2, que es que R1 intersección R2 es vacía, se obtiene de 1 y 2, R1 y R2 son alabiadas. ¿Qué hubiese pasado si acá la igualdad se satisfacía? ¿No? Donde yo puse el distinto, me hubiese dado igual. Supongamos, situación, ¿no? Para s igual a 1 y para t igual a 1 se satisfacían las tres ecuaciones. ¿Cuál iba a ser mi conclusión en esta situación? Yo cumplí con la consigna del ejercicio. Me decía el ejercicio, probar que las siguientes rectas son alabiadas. Listo, lo probé. Pero a veces el ejercicio no es probar que las rectas son alabiadas. El ejercicio puede ser, fíjese, estas rectas son alabiadas. Entonces, ¿qué hubiese pasado si con s igual a 1 y con t igual a 1 la tercera ecuación también se satisfacía? ¿Qué iba a decir? Que eran coplanares. ¿Por qué dirías que son coplanares? ¿Sí? No está mal. Y porque coinciden en un punto. Ah, bueno, entonces hay algo más ahí. Porque si se satisface la tercera ecuación, la conclusión a la que se llega es que tienen un punto en común. Y ese punto en común, ¿cómo lo investigo? Suponete, ¿eh? Anto. S igual 1, t igual 1, verifica las tres ecuaciones. 10 puntos. Son coplanares, tenés razón. ¿Y pero ¿y quién es el punto de intersección entonces entre las dos? No está mal lo que estás diciendo. ¿Quién sería el punto de intersección? No, te lo tendría que calcular o no. No, 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 no calcules nada porque acá justamente no va a ser el caso. Pero suponiendo que para t igual a 1 y para s igual a 1 las tres ecuaciones se hubiesen satisfecho, con t igual a 1 lo reemplazo acá y tendría las coordenadas del punto. Y con el valor de s encontrado, que justo también dio 1, pero es la casualidad, si yo hubiese puesto s igual a 1 acá me tendría que dar el mismo punto. Entonces, la idea es que yo podría afirmar que las rectas se cortan en un punto y al punto lo puedo dar. Esa sería la situación. Pero bueno, acá eran alabiadas y llegamos a la conclusión de que eran alabiadas. Sigo. ¿Qué pueden pedirme también que calcule con recta en el espacio? Bueno, me pueden pedir calcular ángulo entre recta y plano. Ángulo entre recta y plano. ¿Y cómo es la situación? Bueno, tenemos una recta de la cual conocemos las ecuaciones paramétricas, que es la que está representada acá en negro, y tenemos un plano pi. Típica ecuación general del plano, AX más BY más CZ más D igual 0. Plano que acá en el dibujo está representado en rosa. Fíjense esto. El ángulo pi que forma la recta R y el ángulo pi es el determinado por la recta R
y su proyección ortogonal sobre el plano pi, recta identificada con el nombre R estrellita. Es decir, cuando yo tengo una recta y quiero calcular qué ángulo forma con el plano, particularmente pi, ¿qué hago? Primero, tengo que buscar esta recta R estrella que sería su sombra, su proyección perpendicular sobre el plano pi. Para que cuando yo quiera calcular el ángulo entre recta y plano, termine cayendo en calcular ángulo entre dos rectas, entre la R que tenía y esa R estrellita. Entonces, bueno, ¿quién es la R estrellita? Dijimos la proyección ortogonal de R sobre el plano pi. Pero ¿cómo la obtengo? Porque estamos de acuerdo que es la sombra perpendicular de R sobre el plano pi. Pero ¿cómo la encuentro específicamente cuando después me encuentro en un ejercicio? Bueno, esa recta R estrella la voy a poder encontrar como intersección de dos planos. Uno, ¿quién es? El propio plano pi, que es el que me van a dar desde el principio. Intersección con un plano pi estrella que lo voy a poder construir. ¿Quién es el plano pi estrella? Es un plano que contiene a la recta R y a la vez es perpendicular al plano pi. Con esa información yo voy a poder encontrar el plano pi estrella sin inconveniente. Para eso necesito también haber tenido un repaso de todo lo que fue la práctica anterior, que es plano. Porque si yo no tengo eso más o menos fresco en la cabeza, por supuesto que esto me va a costar, pero no debería, si yo ya hice la práctica del plano. Y entonces llamamos tita al ángulo entre la recta R y el plano pi, y llamamos beta, ahí aparece otro nombre, al ángulo entre la recta R y el vector normal del plano. Porque la cuestión es esta, chicos. Si yo quiero calcular el ángulo entre la recta R y el plano pi, necesito saber cómo se calcula en función de esos dos datos. ¿Cómo hago con esos dos datos? Que la idea fundamental es, por supuesto, pensar en una R estrella, que es la proyección ortogonal, es fantástico y se necesita para la construcción conceptual, pero digo, a mí me dan la recta R y me dan el plano pi. Con esas dos cosas solas, ¿cómo hago para encontrar el ángulo? Bueno, venimos acá. Si este ángulo beta, que es, se supone, el más fácil de calcular, ¿por qué digo el más fácil de calcular? Porque el vector dirección de R lo tengo acá en las componentes del vector que le da dirección a la recta en las ecuaciones paramétricas. Y el vector normal del plano también lo tengo, porque el vector normal del plano, como tengo la ecuación del plano, es A, B, C. O sea, son dos vectores que conozco. Si el ángulo que encuentro es beta y es un ángulo que se encuentra entre 0 y pi sobre 2, en realidad el que me interesa no es beta, es tita. Pero tita, ¿quién es? Su complementario. Ahora, puede pasar que el vectorcito, a ver con qué color lo hago que se vea, con naranja, con rosa. Si mi vector dirección de la recta era este va a ser el ángulo que yo voy a poder encontrar fácil y después por complementarios encuentro tita que es el que me interesa. Pero, ¿qué hubiese pasado si el vector que yo tengo de R es este? Si este es el vector que tengo dirección de R, que en realidad tiene el sentido contrario al anterior, el ángulo que encuentro es todo esto. Esto sería beta para mí, un ángulo que cumple esta condición de ser más grande de 90. Y entonces, ¿con quién me quiero quedar? Y yo me quiero quedar con este chiquitín de acá, que vale lo mismo que este. Entonces, ¿qué hago? Y al beta que tenía, ahora le saco pi sobre 2. O sea, le saco esta parte que está de más. Y ahí tengo a beta. Y ahí, perdón, y ahí tengo a tita. Entonces, dependiendo de cuál es el valor del beta que encuentro, es el valor de tita que tengo que dar. O es el complementario o es esta resta.
En cualquiera de los casos, por trigonometría, y no va a ser ahora el momento para meterme en demostraciones de fórmulas, no quiero bombardearlos con tanta información adicional, lo que se puede cumplir, lo que se puede ver es que el seno del ángulo tita, que es el que me interesa, coincide con el valor absoluto del producto escalar entre el vector dirección de la recta con el vector normal del plano, dividido el producto de los módulos de los vectores u y n. Ese es el ángulo entre recta y plano. Ustedes calculan esta cuenta, shift seno con la calculadora, tenemos el ángulo. ¿Mm? Em, a ver qué tenía acá. Esta situación, ¿no? A ver, este sí, esta recta no, y este plano no. Bueno, la situación es, tengo el plano y tengo la recta, y yo quiero encontrar este ángulo de acá. Entonces, ¿a quién necesito dar? A la sombra perpendicular de ella sobre el plano en cuestión, pero esta sombra, ¿cómo la encuentro? Y primero, buscando el plano, ¿cuál era este? Proyectante sobre el plano que tenía rosa. Y después me interesa este ángulo. ¿Mm? Bien. Vamos a intersección entre rectas. ¿Qué tenía acá? A ver. Ah, esto. Ángulo entre rectas, pero eso creo que quedó medio como a lo lejos. Ángulo que forma la recta con el plano. Este. Ensayando un poco lo que veníamos dando recién. ¿No? Según lo que me dijeron, yo tengo que encontrar el vector. ¿Con qué estoy escribiendo? ¿Con esto? Sí. El vector U paralelo a la recta. La recta está dada de esta forma. ¿Cómo se llamaba esta forma de dar a la recta? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio. Simétrica. ¿Mm? La forma simétrica. Y en la forma simétrica lo que tenía era la ventaja de que si estaba bien escrito en forma simétrica, porque a veces hay expresiones que parecen simétricas y no lo son, así que ya van a tener el cuidado que corresponde cuando hagan los ejercicios. Acá, el vector U, que es paralelo a la recta, es muy fácil de detectar. Es el vector de componentes 2, 2, 5. Justo estos numeritos. Y por otro lado, el vector n perpendicular al plano, vector normal, es este. 2, 1, menos 1, el que tiene que ver con los coeficientes que van acompañando a la x, a la y y a la z. Entonces, el seno de tita, recién me dijeron, del ángulo que yo necesito, es el valor absoluto del producto escalar entre los dos vectores dividido el módulo de uno por el módulo del otro. Entonces abajo, valor absoluto. El producto escalar entre los vectores. Hago el producto de las componentes homólogas y sumo. Entonces hago 2 por 2, 4. Más 2 por 1, 2. Más 5 por menos 1, menos 5. Valor absoluto. Abajo, módulo de u y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4, más 2 al cuadrado que es otro 4, más 5 al cuadrado que es 25. Por la raíz de 4 más 1 más nuevamente 1, porque el cuadrado de menos 1 es 1. Arriba tengo 4 más 2, 6. Perdón, acá me confundí, ¿no? Menos 5, nadie me dijo nada. 6 menos 5, 1. Valor absoluto de 1, 1. Sobre, abajo que me queda la raíz de
esto. Hago esta cuenta y digo, bueno, si el seno de tita es 1 sobre, paréntesis, raíz de 33 por raíz de 6, hago shift seno y el ángulo que les da, a ver quién tiene una calculadora encima. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hagan la cuenta. Profe, era 1 sobre... ahí Ahí está. está, ahí está, ahí está. Me da 4 el ángulo. No creo que te dé 4 exacto. 4 algo. 4,07. Claro, ponele, Sí. ponele. Entonces se le pone aproximado. Bueno, fíjense que por ahí uno tiene la posibilidad de corroborar todo esto con el uso de GeoGebra 3D. Uno puede cargar la recta y la puede cargar así como está, en esa forma simétrica. Fíjense, voy a poner, uy, paréntesis, ¿dónde lo puse? Acá. Paréntesis, x-1 sobre 2 igual, paréntesis, y-2 sobre 2 igual, y paréntesis, z-1 sobre 5. Enter. Lo que van a ver escrito acá es como la expresión paramétrica de la recta, pero bueno, con las cuentas que hizo GeoGebra, a lo mejor no sé si hubiese escrito eso. Yo, ¿no? Porque si hubiese querido escribir a esta recta en forma paramétrica, esto es algo que ustedes también deben recordar, yo que hubiese dicho, y cada una de estas expresiones es igual a t, porque así es como surgió la ecuación simétrica, la forma simétrica, digo. Entonces escribiría y x-1 sobre 2 es igual a t. También escribo que y-2 sobre 2 es igual a t. También escribo que z-1 sobre 5 es igual a t. Entonces de acá me queda que x, para despejarlo, me va a quedar que es igual a 1 más 2t. De acá me va a quedar que y es igual a 2 más 2t. Y de acá me va a quedar que z es igual a 1 más 5t. Entonces de acá encontré, sin ningún inconveniente, las ecuaciones paramétricas de la recta. Encontré un punto de paso y un vector dirección. Vector dirección que yo ya les dije, lo teníamos acá. Bueno, podría haber cargado también eso en la recta en forma paramétrica o como lo cargué recién, que también es una opción válida para GeoGebra. Bien, ¿qué más necesito cargar? El plano. El plano tiene la ecuación tal cual como dice ahí, 2x más y menos z igual a 5. Bueno, a ver. De lo que me puedo dar cuenta, sí, fíjense que la recta y el plano forman un ángulo muy pequeñito, ¿no? Poquita de inclinación, parecieran paralelos, pero no. Si yo me alejo bastante, en algún momento esa línea de punto me dice que la recta cruzó el plano, ¿no? Ahí, medio raro, ahí. Saco este plano que me molesta acá. Ahí, en algún momento cruzó, pero fíjense que el ángulo es muy pequeño. Bueno, y se puede calcular el ángulo entre las dos cosas. Uno pone acá ángulo y aparecen opciones. Yo quiero entre recta y plano. Esta. Dice ángulo, lado, la palabra lado que en realidad puede ser que esté ahí adentro una recta, una semirrecta, un segmento y plano. Entonces voy a seleccionar ese. En el lugar donde dice recta o lo que sea, esa parte que está sombreada, le voy a poner el nombre que GeoGebra le asignó a la recta.
¿Cuál es el nombre que GeoGebra le asignó a a la recta F? ¿Ve? Hay F dos puntos, dice, entonces voy a poner F. Y en plano voy a poner el nombre que GeoGebra le dio al plano. Ese nombre se puede cambiar, pero no voy a hacer eso ahora. Acá GeoGebra le dio el nombre EC1. Entonces voy a poner EC1. Enter. Y fíjense que me está dando que el ángulo, ahí dice exactamente 4,08 grados. Bueno, es una aproximación, por supuesto, que es un poco lo que nos había dado recién con el aporte de la cuenta que decían una de ustedes. No sé si era Antonella o quién. Aproximadamente eso. O sea, tenemos también forma de corroborar fuera del chat GPT con el uso de GeoGebra para verlo encima con movimiento el asunto. Bueno, sigo acá. Acá, listo. Chingue. Habíamos dado ángulos. Bueno, ahora vemos acá. Seguimos intersección de rectas en el espacio. No va a ser muy nuevo a lo que estuvimos haciendo. Dos rectas en el espacio, ¿qué situaciones podemos tener al momento de buscar puntos en común? Y esas dos rectas pueden tener una intersección no vacía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puntos en común tienen? Y puedo tener dos posibilidades. Que tengan un único punto en común, o sea que las dos rectas, lo que me encuentro en esta situación es que las dos rectas se cortan en un punto, o en la siguiente situación que las rectas son coincidentes. Cuando hago una recta y dibujo la otra cae arriba. Entonces, en ese caso, tengo infinitos puntos que pertenecen a la intersección porque en realidad son las dos rectas iguales. Pero también podría pasar que esas dos rectas no tengan intersección, que la intersección sea vacía entre las rectas. Y que la intersección entre las rectas sea vacía, bueno, puede ser dos cosas. O que las rectas hayan sido paralelas, obviamente no coincidentes, porque si eran coincidentes estábamos en esta situación, o que hayan sido labiadas. Eso es un poco lo que ya habíamos visto, no es nuevo, digo. Vamos a otra situación que también me pueden pedir calcular. Intersección de recta y plano. Cuando yo busco intersección entre recta y plano, y muchas veces el hecho de hacer dibujitos a mano alzada siempre ayudan un montón, tengo el plano y tengo la recta. La recta puede pasar que corte al punto en un plano, perdón, que corte la recta que corte al plano en un punto. Puede pasar que tengo el plano y que la recta sea paralela al plano y exterior al plano. O puede pasar que tengo el plano y que la recta está en el plano. Y en ese caso, cuando busco la intersección entre los dos, la intersección es la propia recta. Entonces, intersección entre recta y plano puede tener diferentes situaciones. Puede ser que tenga un único punto en común, que tenga infinitos puntos en común o que no tenga ninguno. Al menos la parte visual de la situación la tengo. Ahora, ¿qué puede pasar al momento de hacer cuentas? Cuando yo me encuentro con las ecuaciones paramétricas de la recta y con la ecuación general del plano. Bueno, ¿qué puede pasar? Cuando yo busco la intersección, digo, busco puntos en común. Entonces estoy buscando puntos que cumplan simultáneamente las tres ecuaciones paramétricas de la recta y que cumplan también la ecuación general del plano. Entonces estoy buscando puntos que verifiquen este sistema conformado por las tres primeras ecuaciones paramétricas de la recta y con la ecuación general del plano. Es un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Las que funcionan de variables acá. La X, la Y, la Z y la T. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Cuando yo quiero resolver ese sistema,
Yo creo que lo más conveniente sería X esté escrito en función de t, Y esté escrito en función de t, Z está escrito en función de t. Bueno, reemplazo la X, la Y y la Z de esta cuarta ecuación dependiendo de t. Cuando yo eso lo reescriba, me voy a dar cuenta que me queda una ecuación en donde la única variable que sobrevive es la t. Entonces, de alguna manera, yo voy a poder operar y dejar algo de este estilo. Número por t igual a número. Voy a poder hacer ese despeje, porque junto número con número, junto las t con las t, igual voy a encontrarme con algo así. Ahora vamos a hacer un ejercicio igual, ¿eh? Bueno, ¿qué veo? Que cuando ahora me encuentro con esta ecuación, pueden pasar dos cosas. No, dos cosas, tres cosas. Que alfa sea cero o no sea cero, que beta sea cero o no sea cero. Entonces, primero, si alfa es distinto de cero, yo puedo despejar t y digo, tengo alfa por t igual beta, puedo dividir las dos expresiones por alfa, porque alfa es distinto de cero, acá se cancela y me queda que t es igual a beta sobre alfa. Ahora, ¿qué pasa si en esa ecuación que tengo alfa es cero? Yo tenía alfa por t igual beta, ¿no? Si alfa es cero, cero por t es cero. Acá me daría cero si alfa es cero. Entonces ahí se abren dos posibilidades. Si siendo el lado izquierdo cero, el lado derecho, que es beta, también es cero, en ese caso la recta intersección con el plano es toda la recta. O sea, la recta está totalmente contenida en el plano. Pero si el beta que me quedó acá es distinto de cero, me quedaría cero igual a 5, cero igual a 75, qué sé yo, un número, una expresión que es absurda, que no tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta y el plano no tienen ningún punto en común. Bueno, a ver, un ejemplito. Vamos con este. ¿Qué dice acá? Dice hallar la intersección entre la recta y el plano. Entonces dijimos que para encontrar la intersección entre la recta y el plano, yo voy a escribir x igual a t, y igual a menos 1 más 2t, z igual a 1 menos t, y el sistema va a terminar con la incorporación de la ecuación del plano también. Entonces dijimos que la forma más clásica es a la x reemplazarla por lo que es en función de t, menos lo que es y, pero y es menos 1 más 2t, más z, ¿quién es z? 1 menos t, menos 1 igual 0. ¿Está bien? Lo que hice fue reemplazar esto era x, esto era y, esto era z. Eso hice. Queda una ecuación en donde la única incógnita es la t. Perfecto. Entonces ahora despejo. Acá tengo 2t. Este menos adelante del paréntesis hace que cambies de signo todos los términos que están adentro del paréntesis, o sea que me va a quedar más 1 menos 2t, más 1 menos t, menos 1 igual 0. 2t con menos 2t se va. 1 con menos 1 se va. O sea, me queda 1 menos t igual 0, o sea, t igual 1. Y si t vale 1, ¿qué hago? Voy con este valor de t a reemplazarlo acá y encuentro el punto de intersección. El punto, si t vale 1 me queda 1. Si t vale 1 de acá me queda menos 1 más 2, 1. Y si t vale 1, 1 menos 1, 0. Este punto es la intersección
entre la recta y el plano. Entonces, si lo escribo mejor, es plano, intersección R, es el punto de coordenadas 1, 1, 0. ¿Estamos? Vamos llegando un poquito al final ya. Dice, bueno, perdón, ¿no? Uno también, insisto que lo puede hacer con GeoGebra. Voy a sacar esto que hice antes. Quería correrlo. Acá, ahí está. La ecuación del plano, 2x menos y más z menos 1 igual 0. Para dar esta recta, ¿saben lo que voy a hacer? A ver, pues, ¿cómo es la recta en paramétrica? Recta. Ah, voy a dar. ¿Quién es las coordenadas de un punto de paso de la recta acá? ¿Quién es? En estas ecuaciones paramétricas, ¿quién sería un punto de paso? Eh, 0 menos 1, 1. Cero, sí, 0 menos 1, 1. Ahí está el punto. Y voy a poner el vector dirección de la recta, lo voy a llamar U, igual. ¿Quién serían las componentes de un vector dirección? 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Perfecto. Bueno, queda como una pelota medio grande del punto, pero ahora yo lo que quiero es que me dé la recta y acá quiero que sea esta opción. Voy a poner el punto de paso que es P y la recta que sea paralela a U. Entonces ahí, fíjense que si no pongo visible el plano por ahora, me dibujó el vector y la recta es paralela al vector y pasa por P. Ahora voy a dejar visible el plano. Y voy a buscar la intersección entre los dos. Voy a poner ahí el simbolito de intersección y voy a marcar el plano y la recta. No me deja. No. Porque es intersección entre superficies. A ver si acá encuentro algún otro. No sé si este va a funcionar, no importa, yo trato. Superficie y recta, sí, ahí está. Perdón, esta era intersección entre superficies y obviamente la recta no era una superficie, así que vine a esta opción de acá, que es el que dice intersección, y uno se pone con el cursor y cliquea las dos cosas, y el punto que me dio es el que está acá, que se llama A, que y se lo ve pequeñito en negrita, acá, a ver si me acerco un poquito. El punto de contacto es este negrito de acá, que es el punto de coordenadas 1, 1, 0 y que nos había dado eso, ¿no? A ver, sí, 1, 1, 0. Bien, ahí está. Bueno, y ahora vamos a estas dos últimas cosas que nos quedan. ¿Cómo se calcularía la distancia de un punto a una recta, pero en el espacio? Porque no es recta en el plano. Distancia de punto a recta en el espacio. Y acá cambia bastante. No es difícil, pero cambia. Tengan cuidado con las fórmulas cuando las vayan a estudiar. Yo voy a tener una recta en forma paramétrica y tengo un punto. Un punto. Peso 1. Situación.
Si el punto está en la recta, obviamente, ¿a qué distancia el punto se encuentra de la recta? Cero, obvio. Esto como que tiene más chiste y más jugo cuando el punto en la recta no está. Entonces, supongamos que el punto no está en la recta. Entonces, miren esto. Hagamos este diseño ilustrativo. Tengo la recta que se llama R. Tengo el punto P sub 1 y tengo que calcular la distancia del punto a R. Obviamente siempre cuando se habla de distancia de punto a una recta es transitar el camino más corto que me lleva a la recta para encontrar la distancia. Y ese camino más corto a la recta es el camino que sea perpendicular a ella. Entonces yo camino perpendicular a la recta, acá, y ahí encontré la distancia. Esta sería la distancia, el valor de la longitud de ese segmento sería la distancia del punto a la recta. Y entonces, digo, ¿cómo hago para encontrarlo? Bueno, pensemos en buscar un punto que sí está en la recta. Punto al que lo voy a llamar P sub 0, que podría ser, por ejemplo, el que está acá. P sub 0. Entonces yo uno P sub 0 con P1 y me doy cuenta que queda el diseño de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo, tita, al momento de calcularle el seno, no el coseno, el seno de tita, yo sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto coincide con lo que sería la distancia entre P sub 1 y R dividido el valor de la hipotenusa. Y la hipotenusa sería, como número, la longitud del vector que une a P sub 0 con P sub 1. Y entonces de acá uno puede despejar y decir, ah, entonces la distancia entre P1 y R es el producto del módulo de P0P1 con el seno del ángulo tita. Esto es lo que está puesto acá. Una vez entendido ese primer paso, ¿cómo sigue la cuestión? Hagamos lo siguiente. Yo recién escribí esto. Si yo multiplico y divido la expresión por un mismo número, la expresión no cambia en cuanto al resultado final. Yo lo que estoy haciendo es disfrazar al número uno. Yo puedo multiplicar por 5 y dividir por 5. Puedo multiplicar por 3 y dividir por 3. Puedo multiplicar por el módulo de u y dividir por el módulo de u. Si bien yo al u no lo conozco, sé quién es. U es el vector dirección de la recta. Y si es vector dirección de la recta, no puede ser nunca el vector nulo. Entonces seguro su módulo es distinto de cero. Aunque no lo conozca, su módulo es distinto de cero. Entonces tengo permitido multiplicar y dividir por ese número. Y uno dice, ¿y qué gano con eso? Lo que gano es que en el numerador, esta cuentita es alguien conocida para mí. Esa cuenta es la misma que haría al momento de calcular el módulo del producto vectorial entre estos dos vectores. Porque con el módulo del producto vectorial, acuérdense que estaba asociado con el seno del ángulo. Y bueno, el módulo de P0, P1 por el módulo de U por el seno del ángulo que forman es justamente el número que me dijeron a mí que yo obtenía cuando hacía el módulo del producto vectorial entre los dos vectores. Y entonces lo que voy a hacer es calcular la distancia entre el punto y la recta a partir de esta cuenta. Chao. Voy a tener que calcular P sub 0, P sub 1, vectorial U sobre el módulo de U, ¿no? Una observación que está bien que se haga es, en este caso, el dibujo está hecho de tal manera que el vector U con el vector P0, P1 forma un ángulo agudo, menor de 90. Pero el vector U
También podría haber sido este. Y cuando uno P0 con P1, el ángulo es este. No es agudo, es obtuso. No importa, en ese caso se usa su suplementario, que de todas maneras el seno del suplementario y el seno de tita van a ser iguales, así que la cuenta es idéntica, no se preocupen. No importa si el ángulo es agudo o no, porque la cuenta final va a representar igual a la distancia. Eso también es por trigonometría. ¿Tenía uno de distancia? Sí, acá. Distancia de punto a recta. ¿Qué aprendí recién? Necesito, bueno, acá se está llamando P sub 0 al que en el dibujo se llamaría P sub 1, ¿no? Por las dudas, ahora le voy a cambiar el nombre. Voy a borrar eso que quedó sin querer. Se llama P sub 1 al punto que uno quiere hacer la distancia hacia la recta. Y habitualmente se llama P sub 0 al punto que está en la recta. Así que voy a hacer una salvedad en esa escritura que puse ahí. Acá le voy a poner P sub 1 para que sea acorde a lo que se vio recién y que no haya confusiones, ¿eh? P sub 1. Ah, pero lo volví a hacer con este lápiz que no me hace nada. Entonces a este le llamo P sub 1, P sub 1. Entonces me está preguntando que calcule la distancia de P sub 1 a la recta. Según la formulita, necesito encontrar el vector dirección de la recta y un punto de paso de la recta, el famoso P sub 0. No hay problema. ¿Quién sería un vector dirección de esta recta? Bueno, lo veo en la parte que está relacionada con el t, es 1, 2, menos 1. ¿Quién sería un punto de paso de la recta? En este caso me quedaría menos 1, 1, 0. Entonces la distancia, recién dije que era el módulo de P0, P1 vectorial U sobre el módulo de U. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Encontrar P0, P1. P0, P1 es el vector posición del punto P1 menos el vector posición del punto P sub 0. ¿Quién es el vector posición de P sub 1? El que coincide en sus componentes con las coordenadas del punto 1, 2, menos 2. Menos, ¿quién es OP sub 0? O sea, el vector posición de P sub 0. El que coincide en sus componentes con las coordenadas de P sub 0. Menos 1, 1, 0. O sea que P0, P1 es, y se acuerdan que hacíamos la resta de las componentes homólogas. 1 menos 1 es 1 más 1. 2. 2 menos 1, 1. Y menos 2 menos 0, menos 2. Ya tengo entonces este vector que está acá. Ya lo tengo. Y después tengo este vector que es U, que lo tengo de acá y que también aparece acá abajo. Entonces vamos con el producto vectorial. Fíjense que en un ejercicio de distancia de punto a recta en el espacio, me lleva otra vez al capítulo de vectores porque tengo que hacer producto vectorial. Entonces acá planteo P0, P1, vectorial U. ¿Se acuerdan que poníamos? I, J, K, las componentes del primer vector, 2, 1, menos 2, las componentes del segundo vector, 1, 2, menos 1, y esto me daba un vector donde iba buscando las componentes, ¿se acuerdan? Como tapando. Primero tapaba esto y hacía este por este menos este por este. En ese caso, ¿qué me queda? 1
Sería 3i. Menos uno más 4. 3i. 3. Sí, ¿no? Porque esto es menos uno menos 4, 3. ¿Cómo queda la componente del medio? ¿Se acuerdan que ahí había que? Ya, Ponerle, acá. Había que cambiarle el hacer. signo. Sí, eso. Entonces ahí la formulita es menos 2 por menos uno menos 2 menos uno por menos 2 menos 2. O sea, menos 2 más 2 cero. Cero es la segunda componente. Y para la última componente tachábamos esta. Y hacíamos este por este menos este por este. 4 menos uno, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¡Ay! 3. Así que este vector quedó 3, 0, 3. El módulo de P0, P1, vectorial U, es el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿no? O sea, aplicando un poco de propiedades, esto es la raíz cuadrada de 2 por 3 al cuadrado, o sea, eso es 3 por la raíz de 2. Y que me falta calcular el módulo de U. El módulo de U es la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más menos 1 al cuadrado, que vuelve a ser 1, la raíz de 6. Entonces, la distancia de P sub 1 a P sub 2 es el módulo del producto vectorial, que me había quedado 3 raíz de 2 sobre raíz de 6. Y esto, si quiero jugar un poquito, así, ¿no? 3 raíz de 2 sobre 6 es 3 por 2. Entonces puedo escribir raíz de 3 por raíz de 2. Simplifico, me queda 3 raíz de 3. Y si quiero racionalizar, que también es otra cuestión que pueden usar sin problema, sobre todo cuando a veces tienen que ver soluciones escritas así de manera exacta, ustedes podrían a ese resultado multiplicarlo y dividirlo por raíz de 3. Acá me queda 3 raíz de 3 sobre 3. Simplifico, simplifico, raíz de 3. Distancia de P1 a R, que de P1. A ver. Bueno, bien. Esa es la fórmula entonces de distancia. Y para terminar, que nos queda esto solo, distancia entre rectas alabeadas. Cuando las rectas no tienen ningún punto en común, no tienen ningún punto en común y no son paralelas, son alabeadas. Son rectas que, como habíamos dicho, como estas, son rectas que están entre planos paralelos. No tienen ningún punto en común. Entonces se puede pensar en calcular la distancia. Y cuando uno calcula la distancia, en realidad es como pensar la distancia entre esos dos planos. ¿Cómo se puede hacer también? Viendo esta idea. Miren, consideremos R1 y R2 dos rectas que son alabeadas. La distancia entre esas dos rectas la llamamos acá, delta R1, R2. ¿Qué vamos a necesitar? Un punto que esté en la recta R1. Acá lo tenemos. Un punto que esté en la recta R2. Los tenemos. Y vectores paralelos a cada una de las rectas. El vector U
paralelo a R1, que está dibujado acá, y tenemos el vector B paralelo a R2, que es el que está dibujado acá. ¿Cómo podríamos obtener la distancia entre las dos rectas? La distancia entre las rectas es la que está dibujado ahí en violeta, ¿no? Se puede obtener de proyectar el vector P1, P2 sobre la dirección que es simultáneamente perpendicular a R1 y R2. Esa dirección normal, porque esto cae en una dirección que es perpendicular a esos dos planos paralelos que contienen a las dos rectas que son alabeadas. Esa dirección normal, ¿cómo la encuentro? Haciendo el producto vectorial entre U y B. U, vector paralelo a R1, B paralelo a R2. Entonces, distancia entre R1 y R2 se va a obtener a partir de el módulo del vector proyección de P1, P2 sobre el normal a las dos rectas, o sea, sobre U vectorial V. Entonces vamos acá abajo. La distancia entre R1 y R2, el módulo de este vector. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector? Haciendo valor absoluto del resultado de P1, P2 escalar con el versor asociado al vector sobre el cual se proyecta. O sea, esto no es nuevo. Esto es repasar el capítulo de vectores, ¿eh? Es irme a ese capítulo de vectores, porque está todo puesto ahí. Entonces ahora empiezo como a desglosarlo. ¿Cómo se encontraba el versor asociado a un vector? Y al vector lo dividía por su módulo. Perfecto. Como es el versor asociado a U vectorial B, es que a U vectorial B lo divido por el módulo de él. Y esto es un gran valor absoluto de un número, porque es el valor absoluto de un resultado de un producto escalar. Pero empiezo a decir, bueno, a ver, si pongo acá abajo de esta fracción el módulo del producto vectorial y arriba me queda el valor absoluto de este producto escalar, fíjense lo que tengo acá arriba. Acá arriba tengo P1, P2 escalar el resultado de U vectorial B. ¿Cómo se llamaba ese tipo de operación que combinaba el producto escalar con un producto vectorial? Producto mixto. Sí. O sea que lo que va arriba en el numerador es el valor absoluto del producto mixto de esos tres vectores. Entonces ahora cuando yo tenga que hacer, insisto, un ejercicio de cálculo de distancia entre rectas que yo previamente supe que eran alabeadas, lo que voy a hacer es la aplicación de esta fórmula. Entonces tengo que, por supuesto, porque uno dice, "Ah, aplico la fórmula y listo". Sí, pero en esa fórmula, fíjense que está involucrado calcular un producto vectorial entre dos vectores, calcular también previamente este vector que no lo tenía, y luego hacer el producto escalar entre esos dos vectores, que origina un producto mixto. Entonces, en el momento de calcular una distancia entre dos rectas alabeadas, están involucradas un montón de cuentas y de cuestiones conceptuales de la práctica de vectores. Un montón. Así que yo creo que ya se los había dicho en algún momento. Al principio, cuando uno ve toda la parte conceptual de vectores, está bastante desencajado, porque es la primera vez que ve algo tan raro y abstracto. Nos vamos metiendo cada vez más en el mundo abstracto, pero que de alguna manera todo el tiempo me está provocando el ir y repasar vectores. Entonces,
el ir y repasar vectores todo el tiempo hace que aquello que había sido un cuco inicial termine siendo algo que empezamos a manejar con un poco más de soltura. Por supuesto, después con las propias dificultades del tema en cuestión que hablamos, como ahora recta en el espacio. No es poca cosa hablar de recta en el espacio. Pero de a poquito me va fortaleciendo en la parte de vectores. Así que tengo distancia de punto, distancia entre rectas alabiadas con esa fórmula. Y bueno, ya terminando el apunte de recta en el espacio, ¿cuál puede ser una forma de detectar si dos rectas son coplanares o no? Coplanares que están sobre el mismo plano. Ahora, dentro de esa coplanaridad, yo no sé si son paralelas o se cortan, pero que están sobre el mismo plano. Bueno, para que estén sobre el mismo plano, evidentemente, viendo el caso anterior, lo que va a tener que pasar es que esto tiene que ser cero. Porque si da distinto de cero, estoy hablando de rectas que son alabiadas y que están a una distancia. Entonces, evidentemente, para que R1 y R2 sean coplanares, lo que va a tener que pasar es esto, que este producto mixto tiene que ser cero. Entonces, esto también me sirve a modo de corroborar cómo son esas rectas. Si da distinto de cero, las rectas no son coplanares. Y si da cero, las rectas son coplanares. Ahora, dentro de lo coplanar, tendré que ver si son rectas paralelas o si son dos rectas que se cortan en un punto. Eso va a ser después, pero en principio yo saber si son coplanares o no es una ventaja. Y lo chequeo a partir de esta cuenta que tenemos acá. ¿Mm? Bueno, la idea era hacer un pantallazo de todos los temas con algún ejercicio de práctica que vaya colaborando un poco en todo esto. Y después busquen, ahora voy a ver si se los muestro, hay una lista en YouTube de ejercicios que yo ya había hecho alguna vez, de ejercicios prácticos de recta en el espacio, que les pueden servir y que les pueden venir bien, sobre todo ahora que van a estudiar en el receso, que se les va a venir el parcial después. Me parece que les va a venir bien para tenerlo de referencia. Bueno, hasta acá llegamos.